Vámonos con la primera mesa de diálogo y saludo al maestro, al doctor Ángel Valderas, especialista en petróleo y energía, amigo de esta familia sin censura, miembro de esta familia sin censura. Doctor, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, muy buenas noches. Un abrazo, Vicente, y un abrazo a todos los que nos siguen sin censura, ahora por aquí con estas mesas de los martes a las 6 de la tarde, y a la cual seguimos invitando, pues que apoyen el esfuerzo de Sin Censura TV, Sin Censura Media, y Sin Censura, ya presenta. Y pues aquí dentro de presentando, Vicente, antes de que me preguntes algo, me dio mucha risa lo que dijo el señor Álvarez y Casa sobre que no es el proyecto de todos. Yo no sé, sinceramente, Vicente, y soy duro, tú sabes, y soy muy directo, si estas personas realmente tienen doctorados para decir verdades de perogrullo. Mira, yo sin ser politólogo, sociólogo, antropólogo, yo le preguntaría al señor Álvarez de Casa que nos diga a los mexicanos, a las mexicanas, ¿dónde diablos, en qué país un primer ministro o un presidente representa al proyecto de todos? O sea, es una soberana estupidez. No existe que en un país todos, a lo mejor existió y forzado con Hitler, y ni siquiera con Francisco Franco, porque proviene de una guerra civil, Stalin, y ni aún así, o sea, solamente en un régimen totalitario extremo puede suceder que algo represente a todos. Y termino con este breve comentario inicial. Fíjate que no asumen, Vicente, ya pasaron 3 años de una goliza de 30 millones de votos contra 19 millones de votos de Ricky Riquín Canallín, y no han entendido que un gobierno que ganó con tal diferencia de votos es un gobierno legal, legítimo, democrático, elegido para 6 años con un proyecto de gobierno respaldado por la mayoría de los mexicanos. Les guste o no les guste, les cuadre o no les cuadre. Da mucha risa, la verdad. Así es. Y déjame invitar también a la mesa de diálogo a nuestro querido amigo Rafa Herrera, a quien saludo con mucho gusto. Rafa, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muy buenas noches. Muy buenas noches, Vicente, te saludo con muchísimo gusto, también es un honor, es un gusto, un placer estar aquí con el doctor Ángel Valderas. Les mando un fuerte abrazote a la distancia y sobre todo a la gente linda que nos ve, que nos escucha, que nos regala ese like, que se sigue suscribiendo a los diferentes canales de Sin Censura. Muy buenas noches. Muy buenas noches, mi querido Rafa, y también saludo al buen Gus, a Gustavo Balanzá Portillo, consultor económico, financiero, amigo de esta familia sin censura. ¿Cómo estás, Gustavo? Hola, Vicente, Rafa, ¿cómo están? Un gusto estar aquí con la audiencia, como siempre. Es ya familia, es ya la casa, así que gustoso de iniciar, Vicente. Claro que sí, y para iniciar le pido que nos ayude dándole clic al dedito hacia arriba, ayúdenos con los likes, estos likes que no cuestan, pero ¿cómo hacen la diferencia? Échenos la mano, porque a punta de likes le vamos a exigir a YouTube que no esconda nuestro contenido y que haga disponible esta transmisión en vivo y en directo para más personas. Doctor, inicio con las declaraciones del propio Pablo Gómez en su comparecencia. Todo estaba contaminado por la corrupción, por eso nos va a tomar, y digo nos va a tomar porque solo los mexicanos que buscamos la transformación de México entendemos esto, nos va a tomar mucho tiempo. No es tronar los dedos y ya se acabó la corrupción, es ir poco a poco haciendo que se mueva este elefante reumático. Mira, bueno, pues un saludo primero a Rafa, no lo esperaba a Rafa Herrera por aquí, a Gus, mucho gusto en compartir esta mesa de diálogo, esperemos hacer sinergia, ser complementarios. Mira, yo creo sinceramente que con respecto a esto que me preguntas, pues mira, dejaron un cochinero. Esto también lo tenemos que entender. Fueron 36 años de neoliberalismo, 6 sexenios de permear una corrupción a todos los niveles, porque la estrategia de los corruptos es: yo me corrompo, construyo una barda de 12,000 millones de pesos, hago un contrato para comprar gas a Repsol,
que me cuesta 6,000 millones de pesos y le pago 21,000 millones de pesos, hago los contratos con Odebrecht, Braskem y DESA, hago los contratos legados para Comisión Federal de Electricidad, pero promuevo y permito la corrupción en niveles inferiores para justificar la corrupción de los altos niveles. Es verdaderamente increíble que la gente que quiere que se resuelva la corrupción en 3 años, no tomen en cuenta, y a mí me gustaría saber dónde estaban. Mi frase preferida es, ¿estaban en Timbuktu o estaban en Marte? ¿En dónde estaban cuando vimos la enorme corrupción de todos los gobiernos neoliberales? Pues no estaban, así de sencillo, no estaban, se quedaron callados. Quedarse callados ante un cochinero es cómplices. Y no existe, no hay ninguna teoría social, política, económica que señale que puedes resolver en 3 años un lastre de decenas de años. Cierro para darle espacio a mis compañeros de mesa. Solo el tema de la seguridad. Toda esta supuesta guerra al narco, encabezada por un narcogobierno, ensangrentó al país durante 6 años y luego siguen 6 años más con Enrique Peña Nieto, y entonces eso no se puede detener de la noche a la mañana, pues porque dejaron infiltrados los cuerpos de seguridad en todos los niveles, municipal, estatal, federal. Eso no se va a resolver de la noche a la mañana. Y la deuda externa que dejaron, yo les recuerdo a mexicanas y mexicanos que eso nos está costando 700,000 millones de pesos anuales el tener que pagar los intereses de una deuda externa que no sabemos ni de dónde salió. Mi querido Rafa, entre la comparecencia de Pablo Gómez en la Cámara de Diputados y la entrevista que publica el periódico El País y que le concede el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, lo que yo rescato es que puede haber una nueva relación entre la unidad y la Fiscalía General de la República. Hay buena relación entre Pablo Gómez y Alejandro Gertz Manero. Desafortunadamente con Santiago Nieto no había buena relación. A ver si con Pablo Gómez en la Unidad de Inteligencia Financiera las cosas comienzan a caminar en un México que estaba, lo escuchaste en la comparecencia por parte del titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, un México que estaba contaminado en todos los niveles. Sí, va a ser interesante, Vicente, la relación que puede llegar a tener Pablo Gómez con Gertz Manero y que le dé movilidad, que sea más rápido esta forma de trabajar junto con la Fiscalía. Las declaraciones son contundentes, Vicente, las declaraciones son fuertes y hay que decírselo a la gente y explicarle que, pues como bien lo dice el doctor, no va a ser fácil. Esta es una lucha de un sistema neoliberal que fueron orquestando desde la cúpula del poder junto con empresarios corruptos, junto con personajes oscuros como incluso Claudio X González, Gustavo de Hoyos, entre otros lacras y lastres de lo que vemos como empresarios, que de empresarios no tienen absolutamente nada, que hacían las leyes a modo, que tenían a estos políticos cooptados para que hicieran las leyes a su beneficio y no por el beneficio de los mexicanos y de las mayorías. Esos sí son autoritarios, esos sí son personajes que buscaban el autoritarismo, pero para ellos y que sometieran al pueblo mexicano. Hoy se le va a dar un giro de 180 grados con Pablo Gómez, no va a ser lo mismo que con Santiago Nieto, y no voy a criticar a Santiago Nieto porque para mí en lo personal creo que hizo un muy buen trabajo ante la Unidad de Inteligencia Financiera, pero creo que había estos jalones y estos estirones con Gertz Manero. ¿Cómo lo van a hacer? Trabajando de manera conjunta, con diálogo, con comunicación y sobre todo, si esto se lleva a buen puerto, Vicente, pues vamos a ver pues golpes muy duros a lo que es la delincuencia organizada, golpes a personajes que se dedican al lavado de dinero, golpes a corruptos que todavía tienen cuentas pendientes con la justicia, y esperemos que llegue a buen puerto, porque eso es lo que busca y eso es lo que queremos millones de mexicanos que le dimos el respaldo a este gobierno, al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Así es, Gus Gus.
Pues que no se nos olvide lo que ha dicho el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, fue en tiempos de Salinas que la corrupción dejó de ser un delito grave. Movieron todo a su conveniencia y aquellos que digan no es cierto que todo estaba contaminado por la corrupción, es que defienden eso de lo que se beneficiaron. Totalmente, Vicente. A ver, que desde los tiempos de Salinas y recordar perfectamente cómo fue desde la orquesta del Fobaproa, por ejemplo, que todos los mexicanos seguimos pagando. El comentario que hace el doctor Ángel es muy acertado porque hasta el modelo económico aplicado para México es muy complejo cambiarlo en 3 años. Es muy difícil hacer es muy difícil hacer estos cambios tan estructurales que necesita el país, que estas personas, que estos modelos, que este influyentismo, que estas personas traían, todos los conocidos, Ricardo Salinas Pliego, todos los empresarios que apoyaban y sustentaban fraudes electorales, que sustentaban toda clase de genocidio humano que aplicaban desde la parte presidencial. O sea, estamos hablando de estructuras sociales económicas y hasta la parte de políticas de terror que vivíamos en los tiempos más oscuros, que yo podría decir, por ejemplo, con los tiempos de Felipe Calderón. Lo que sucede es que venimos a darnos cuenta en 3 años o menos probablemente de que desde la Unidad de Inteligencia Financiera, ya sea con Santiago Nieto o ya sea con el sucesor, tenemos un enjambre impresionante, es un hoyo negro que desconocíamos cuál era la profundidad real, cuál era el problema a través del cual teníamos problemas tan graves sociales, de desigualdad, de pobreza, justificando movilidades nacionales hacia el extranjero de personas mexicanas que a través de violencia, a través de falta de oportunidades, a través de el hambre básicamente los orillaban a dejar su país. Y estas personas son responsables, culpables directamente. Entonces es una línea, es una estructura totalmente, una línea de procesos que venimos viendo desde Salinas, Enrique Peña Nieto, Vicente Fox, Felipe Calderón, cualquiera y en cualquier orden. Todos ellos siempre han sido básicamente lo mismo. Ellos solamente han servido a ciertos personajes dentro de la cúpula, dentro de la élite mexicana económica empresarial, pero se habían olvidado de que existíamos 80, 90 millones de mexicanos, que muchos de ellos, 50 millones probablemente, en pobreza extrema, Vicente. Doctor, nada más para cerrar este tema, son las declaraciones de Pablo Gómez, que decía que la corrupción estaba como cáncer en todos los niveles, una confirmación de que Andrés Manuel López Obrador se encontró las cosas peores de las que pudo haber imaginado. No, yo creo que sí, Vicente, porque en la administración pública, yo dirigí un sindicato, el Sindicato de Académicos de la Universidad. Desde fuera ves algo, sospechas que hay algo chueco, pero ya cuando tienes acceso, nosotros, por ejemplo, cuando hicimos una auditoría, y estoy hablando de un sindicato, descubrimos, por ejemplo, pagos a prostitutas, pagos de comil... ¿Qué? Sí, en serio, en serio. No, doctor. Sí, no. Sí. Bueno, hasta estaba apuntado el correo electrónico y el teléfono de una en facturas pagadas por un sindicato de académicos, Vicente. No, y además había facturas por comilonas de 8,000 pesos, cenas de 8,000 pesos, facturas de hoteles de paso, y eso es un punto pequeñito, pero eso lo supimos hasta que entras en auditoría. Yo creo que Andrés Manuel conocía, como muchos mexicanos y mexicanas, percibíamos que había malos manejos, pero de ahí en fuera a que se supiera ya en las entrañas, una vez que entras a Pemex, a Comisión Federal, a Hacienda, a la Secretaría de Desarrollo Social, a la Secretaría de Educación Pública, yo creo, sinceramente, que descubrieron que las cosas estaban peor. Y con respecto a lo que decía Gus, mira, tan solo te pongo un dato muy esencial. El PRIAN nos dejó importando en este país 600,000 millones de pesos anuales de petrolíferos que se deberán estar construyendo en el país. 600,000 millones de pesos al año, 30,000 millones de dólares. Nos dejó importando 600,000 barriles diarios de gasolinas y 240,000 barriles diarios de diésel. Bueno, ok, llega el nuevo gobierno, ¿lo vas a poder resolver inmediatamente? Claro que no, porque construir una refinería del tipo de tamaño de Dos Bocas te tarda 4 años. Aunque hubiera Andrés Manuel comenzado a dar la indicación que con eso no construyes un proyecto el 1 de diciembre de 2018,
no, ni aún así, aunque hubieras arrancó más o menos en 2019, vas a terminar en 2023. ¿Cuánto tiempo te llevó resolver ese problema heredado en uno solo de los aspectos? 4 años. Ahora, no nos vayamos más a las cuestiones estructurales, a la cultura de la corrupción permitida, promovida, para justificar la de los grandes. Yo nada más quisiera que recordaran la enorme corrupción de los directores de Pemex, de la Secretaría de Energía, mientras permanentemente nos ponían al señor Romero Deschamps con su reloj Audemars Piguet. Y eso era, no, la corrupción del sindicato. Sí, pero los directores de Pemex, como el tal Coppel que estuvo con Fox, nos dicen, quítate que ahí te voy. Ese señor se compraba tortas en Estados Unidos de 2,000 pesos una torta y se iban a hospedar a hoteles en Londres con mármol travertino italiano, porque si no los señores no podían conciliar el sueño y se movían con limusinas como si fueran jeques petroleros. No es fácil, pero ahí la llevamos y por eso están molestos, muy molestos, porque finalmente se les están amarrando las manos en algunos sectores. Yo espero que Pablo Gómez, más allá de que lo han criticado, que no da el ancho, etcétera, bueno, es economista, es una persona trabajadora, es una persona honesta y yo creo que va a hacer bien su trabajo como nuevo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. Y ya que estamos hablando de enojados, doctor, ¿cómo ves a Lorenzo Córdoba, que muy enojado viene a Indiana, a Estados Unidos, aquí cerca, a quejarse de las descalificaciones hacia el INE por parte del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador? Sí, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, habló sobre su preocupación por las descalificaciones y hostigamiento que ha recibido el órgano electoral, esto durante su participación en un foro por acá en Indiana. Consideró que los ataques por parte de la administración de Andrés Manuel López Obrador al INE solo fomentan la polarización e intolerancia. Nada más falta que nos salga como Ricardo Anaya y se diga cuasi perseguido político o víctima del régimen, qué sé yo, doctor. Mira, Gus, Rafael, Vicente, pues ya sabes que yo me manejo con base en datos. Cuando me llegó hoy el mensaje de lo que se iba a tratar, mira, me metí con sus propios datos, me metí a la página del INE para revisar su presupuesto 2021. Y fíjate que son muy curiosos. Hablan de recorte. Uno dice, bueno, pues ¿cuál recorte? Yo no veo ningún recorte, porque el presupuesto de 2021 del INE fue de 19,593 millones. Presupuesto 2021 puesto en la página del INE, 19,593 millones. ¿Qué es lo que acuerda hoy la Cámara de Diputados para el INE? 19,736 millones de pesos. ¿Cuál recorte? Estamos hablando de una diferencia de 136 millones de pesos. Pero de ahí que vengan a decir, es un recorte porque ellos pidieron 24,000 millones y no se los autorizaron. Señor Lorenzo Córdoba, consejeros del INE, eso no se llama recorte ni aquí ni en China, simplemente no se les autorizó el presupuesto que solicitaban. Eso es muy distinto. Y yo invitaría a la ciudadanía, y ahorita le voy a poner la liga en los comentarios, que entren a la central electoral del INE para que observen en qué se gastan el dinero, Vicente. Y son los mismos datos del INE, ¿eh? Porque dicen, no, es que ahora queremos 5,000 millones más porque va a haber elecciones. A ver, Lorenzo Córdoba y consejeros del INE, porque no nada más es Lorenzo Córdoba. En su presupuesto de 2021 actual, el INE dijo que le costaba organizar el proceso electoral federal 7,800 millones de pesos. Pero ojo, ojo, el presupuesto base donde vienen los grandes sueldos
y los sueldos de los asesores, 10,700 millones. Es decir, 3,000 millones de pesos más nos cuesta mantener a este elefante hiperreumático que organizar un proceso electoral federal. Y termino con esto. Yo les recuerdo a las mexicanas y mexicanos aquel estudio de la BBC de 2016 en el que señalaba que cada voto en México en la elección presidencial de 2012 nos costó a todos los mexicanos $25 solo gastos de campaña, sin tomar en cuenta los gastos del INE. Mientras que en Estados Unidos, la primera elección de Donald Trump, cada voto costó menos de $12. Y cada voto en la elección donde ganó en Brasil Dilma Rousseff costó menos de $13. Y cada voto en Francia para elegir a Emmanuel Macron, un $1.88. Y en Rusia, 44 centavos de dólar. Yo me quedo con Francia. Francia, menos de $2 cada voto. Y, Vicente, se requiere solamente aritmética de la maestra Lupita, la de la primaria, y es facilísimo, facilísimo. Sumemos los casi 20,000 millones de pesos que recibió el INE para las elecciones y sumemos los 7,000 millones para hacer campaña, dividámoslo entre el padrón electoral, que son 94 millones, y con eso sacamos una cantidad estratosférica de lo que nos cuesta a los mexicanos las elecciones. Tenemos uno de los aparatos más caros en el mundo y nada, absolutamente nada justifica esa situación. Lorenzo Córdoba viene a Estados Unidos a un foro a quejarse del hostigamiento del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Pues yo no recuerdo que Lorenzo Córdoba haya venido a reunirse con los migrantes para ver cómo hacemos más fácil el voto de los mexicanos desde el extranjero, solo por mencionar un caso, Rafa, pero bueno, preparémonos para la campañita de Lorenzo Córdoba también para tratar de golpetear desde el extranjero. Fíjate que las cifras que está dando el doctor Miguel Valderas, la verdad es brutal, Vicente. Ángel Valderas, perdón, el tener esta democracia carísima en nuestro país, que realmente es lamentable, y que vaya el presidente del INE a quejarse a otro país hablando de democracia y de presuntos ataques del presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando pues parece que Lorenzo Córdoba no se da cuenta, no sale a la calle, no va por los pueblos, no sale a realmente a palpar la democracia en nuestro país, donde hay un repudio generalizado, y que en Estados Unidos no les dan la oportunidad a millones de migrantes de poder votar. ¿De qué demonios está hablando Lorenzo Córdoba al no darle democracia a millones de migrantes? Aquí no garantiza las elecciones, Vicente. Aquí realmente se va por las decisiones partidistas, se va por las decisiones de la oposición, y parece que tenemos a otro partido político en el INE, a un partido político que realmente no hace lo que debería de ser, que es garantizar y ser un árbitro que debería de ser parejo con todos. Ya vimos lo que pasó en las pasadas elecciones del 21, en este año. Realmente lo que pasó con Félix Salgado, lo que ha hecho en diferentes circunstancias. Yo diría, realmente, ¿ustedes creen que no ganó el presidente Andrés Manuel López Obrador en 2018 con mayor votación? Claro que la mantuvo, pero hubo también fraude electoral y no hicieron nada. ¿Qué pasó con las tarjetas Monex con Peña? Yo realmente, Vicente, yo sí espero que realmente ya se venga esta reforma electoral y ya sacar de una vez por todas a Lorenzo Córdoba del INE, porque le está haciendo mucho daño a esa institución, y necesitamos garantizar una próxima democracia en las próximas elecciones, porque ya están a la vuelta de la esquina. La realidad es de que en 3 años se nos van a ir de volada y van a hacer todo lo posible para cooptar estos partidos de la oposición y los empresarios corruptos a Lorenzo Córdoba y a todos ellos. ¿Para qué? Para generar un fraude electoral. Yo, la verdad, lamentable las declaraciones de Lorenzo Córdoba en Estados Unidos. Gus, no sorprende
No sorprende que se venga a quejar a Estados Unidos, pero caray, Lorenzo Córdoba definitivamente dista mucho de ser un árbitro imparcial, lo que necesita México. Entonces no veo cómo podamos ir con 100% de confianza rumbo a los procesos electorales que se vienen. Totalmente, y porque su historial nos deja mucho que desear. Es siempre el órgano que tendría que ser quien rigiera con honestidad, con prudencia. Las elecciones en México pues siempre ha servido a distintos partidos políticos y a distintos intereses. Lorenzo Córdoba hoy en día es el que menos probabilidad tiene de tener alguna credibilidad en cualquier foro. Y lo que decía el doctor Ángel y lo que decía Rafa, y lo sumo, el sueldo del consejero presidente Lorenzo Córdoba es de 262,634 pesos. El secretario particular, su sueldo es de 189,000. El coordinador nacional de comunicación social, 193,000, al igual que el de asuntos internacionales, logística, y esto solamente estamos hablando de la presidencia del consejo. Los sueldos dentro de órganos internos, etcétera, toda esta cantidad de personas que aglomeran dentro de ella el poder de definir hacia dónde quieren llevar una elección, y el no respetar, como no lo han hecho, nunca lo hicieron, nunca les interesó, y ahora resulta que no solamente se van a quejar a Estados Unidos a decir que están siendo perseguidos, o sea, ahora resulta que todos siguen el legado de Ricardo Flores Magón. O sea, no solo fue Ricardo Anaya en su momento, ahora también es Lorenzo Córdoba, mañana será Ciro, yo qué sé. El tema aquí es inventarse ser víctimas para poder lograr conseguir algún tipo de simpatía. El problema es que la mayoría de los mexicanos ya sabemos quiénes son estas personas, ya sabemos cómo se manejan, ya sabemos qué intereses defienden, y no defienden el interés popular. En este caso no defienden que exista una democracia participativa en el país, como el presidente Andrés Manuel y todos los integrantes dentro de este movimiento, ya sea personas que trabajan desde el Estado o personas como nosotros en los medios de comunicación, defendemos. El que Lorenzo Córdoba también haya salido a decir que amenaza con que no se dé la revocación de mandato o con esta supuesta reducción de presupuesto, no se dé el proceso de revocación de mandato, eso sí es una atenta, por ejemplo, para la democracia mexicana, porque eso es un derecho que se puede evocar constitucionalmente, pero a eso Lorenzo Córdoba, reitero, le vale madres, hay que decirlo tal cual, le vale madres. Él quiere responderle a las personas que le ponen pan en la mesa. Solo hay que recordarles que este sueldo de 288,000 pesos lo ponemos entre todos los mexicanos, Vicente. Así es. Y doctor Rafa, Gus, para continuar, déjenme presentarles cómo se rasgó las vestiduras Julen Rementería, el coordinador de los senadores del PAN, por este acuerdo firmado por el presidente Andrés Manuel López Obrador y su gabinete, por el que los proyectos y obras de gobierno de la 4T son considerados de interés público y seguridad nacional. Andan bien ardillas. Vean y escuchen y continuamos con el diálogo. Adelante, por favor, senador. Con su permiso, presidenta, realmente no tenía el interés de participar, pero luego de oír tal cantidad de barbaridades y de promesas que solo son eso, promesas que no se van a cumplir, no hay más que la obligación de rebatir aquello que aquí se vino a decir, que van a terminar el Tren Maya, que van a terminar la refinería, que van a terminar cada uno de los proyectos insignia, que de insignia solo tiene el nombre porque no sirven para absolutamente nada, que va a costar la mitad el aeropuerto. ¡Falso! Falso. Ahí está la opacidad demostrada, la gran cantidad de señalamientos que tiene precisamente esas obras. Yo no veo por dónde pueda alguien atreverse a venir a defender a este gobierno, que lo único que puede decirse de él es que no hay un
buen resultado que presumir, ni uno, porque ni ahora lo del dólar que tanto presumían. La verdad de las cosas es que cuando son tan obvias las mentiras que aquí se dicen, lo que se tiene que venir es aclarar las cosas. Si quieren que comparemos los gobiernos, los comparamos. Yo lo invito a debatir y comparemos este gobierno con lo que es el anterior y lo que es el anterior a ese. Le puedo decir lo que se hizo en cada gobierno. Podemos empezar desde el número de muertos, que esa es una cifra que no admite siquiera reclamación. Muchos más los que tienen este gobierno. Podemos hablar de infraestructura. Ya, muchachos, creo que ya escuchamos lo suficiente. Este señor suspira, siente nostalgia por los gobiernos de Peña Nieto y de Calderón, solo por mencionar dos casos. Pero, ¿saben qué? Además, doctor Rafa Gus, lo cabrón es que pareciera que el INAI está dispuesto a hacerle el juego a el PAN, precisamente. Estoy leyendo por aquí, estoy leyendo información en relación a que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, un órgano autónomo, de esos que tanto critica el presidente Andrés Manuel López Obrador, busca impugnar el acuerdo firmado por el presidente Andrés Manuel López Obrador y su gabinete. En un comunicado, el INAI aseguró que sus áreas especializadas estudian los alcances del acuerdo y, de ser necesario, exploran las distintas vías legales a emprender para asegurar que el derecho de acceso a la información de la sociedad sea garantizado sin restricción alguna. En este contexto, se debe recordar que en meses pasados el INAI ha chocado con el presidente López Obrador, quien los ha criticado por el abuso de recursos públicos. Doctor, dame tu opinión. Pues te voy a dar los datos, me sorprende, mira, por eso México está mal, porque ese señor, senador, fue uno de los que invitó al líder de ultraderecha español Vox y luego dice que se disculpó. Es un señor que en Veracruz está señalado por actos de corrupción y marcado incluso como el ícono de la corrupción panista, porque este señor está bien conocido en Veracruz. Así es que creo que ahora sí que el burro hablando de orejas. Pero mira, no sé si haya chance, si ahorita hay chance, de que les comparta la pantalla. Venga. Yo no le creo a este señor mientras estaba hablando. ¿Qué tiene que decir el señor con respecto al costo del aeropuerto? Mira, yo no le creo a Julen Rementería. ¿Por qué? Porque recordemos las obras de corrupción con panistas y priistas. A ver, el aeropuerto de Texcoco estaba proyectado para 200,000 millones de pesos. Ya cuando se estaba en la construcción, estábamos hablando ya con un análisis de Parsons de casi 300,000 millones de pesos. Y yo le creo más a la Academia de Ingeniería de México, que había elevado el costo del aeropuerto a 440,000 millones de pesos. Vicente, Gus, Rafa, a más del doble. Ojo, costo total del aeropuerto de haber seguido la construcción en Texcoco, 764,000 millones de pesos de costo total en construcción, mantenimiento y funcionamiento para los próximos 50 años, sin considerar imprevistos, de acuerdo al Observatorio del Gasto de la Secretaría de Hacienda. Qué padre que se ve ¿cómo se llama? La diapositiva. Mira, Vicente, ese aeropuerto de Texcoco nos iba a costar no los 200,000 originales,
764 millones. Nos iba a costar 4 veces más. Y ahí está otro ejemplo de este señor Julen Rementería. ¿Qué pasó con el tren rápido Toluca-Ciudad de México? Lo presupuestaron en 30 mil millones de pesos. ¿Lo terminaron? No, no lo terminaron. Hoy el gobierno de la 4T ha invertido ya 60 mil millones de pesos en una obra que los panistas, ineptos, corruptos, pésimos administradores, dejaron tirada. Y todavía nos va a costar 30 mil millones adicionales. 30 mil y 30 mil, perdón. ¿Qué quiere decir? Pues que esa obra nos va a costar a los mexicanos 3 veces más. Creo que los panistas son los menos indicados para hablar de corrupción. Nos tendrían que explicar en qué se gastó el dinero Vicente Fox y Felipe Calderón de los ingresos extraordinarios del petróleo. 1.4 billones de pesos de excedentes. Porque el precio del barril de petróleo, recordemos que en esos sexenios, superó incluso los $100. Así es que este señor venga a criticar las obras que ellos fueron incapaces. Fíjate, Vicente, qué gravedad es que un representante popular diga que una refinería no sirve para nada. Útale, yo la verdad lo regresaría a una secundaria para que le explicaran que los aviones en los que vuela utilizan queroseno que viene del petróleo y el automóvil en el que seguramente el señor se maneja usa gasolina y diésel que salen de las refinerías, y las carreteras y las calles asfaltadas por las que se mueven todos los panistas, el asfalto sale de las refinerías. O sea, que ni siquiera digan que para qué sepa una refinería. No. Reprobados, Vicente, de pe a pa. Rafa, creo que aquí le pega al clavo el doctor, ¿no? El discurso es: no sirven para nada estas cosas, cabrón. Y las miles de personas que tienen empleo gracias a esta, empezando por ahí. Y luego hablan de comparar gobiernos. Bueno, pues se está haciendo la refinería en Dos Bocas. ¿La terminó Calderón? No. Así que, ay, la verdad que a veces me da hasta malestar, me genera verdadero malestar tener que desmenuzar y contrarrestar estas fake news, esta infodemia de la oposición. Sí, pero la verdad es riquísimo, Vicente, la verdad aquí tener al doctor, porque la verdad les está poniendo una arrastrada a los de la oposición, la verdad también con el buen Gus. Y pues yo solamente agregar, Vicente, porque la verdad, pues, el rementirota, pues es una rementirota, y así son todos los de Acción Nacional, o sea, es la realidad. Yo la verdad disfruto este tipo de conversaciones, y yo sé que la gente que nos está escuchando está disfrutando esta plática, porque se está llenando de muchos datos para refutarle precisamente a la oposición. Estamos hablando 764 mil millones de pesos que iba a costar Texcoco, y ahorita el aeropuerto Felipe Ángeles está a la vuelta de la esquina en menos de 100 días o en 120 días. Son las obras emblemáticas que están generando más de 300,000 empleos, Vicente, y lo que va a generar ya cuando estas obras a finales del 2023 va a generar el Tren Maya, Felipe Ángeles, el Tren Transísmico, o sea, todos los grupos y todo lo que está generando el presidente Andrés Manuel López Obrador. Estamos hablando de más de 1 millón de empleos que está generando y que se están garantizando y que van a ser a futuro, y que va esto a impulsar mucho la economía popular y regional del sur de nuestro país. Lo que pasa es de que le surge, Vicente, parar esas obras. Desde que iniciaron esas obras, todos los grupos cooptados del poder, de los Claudio X González, de los Gustavo de Hoyos, y todos ellos se han dedicado, desde que iniciaron, a generar amparos. Hoy lo que dice el presidente Andrés Manuel López Obrador es un acuerdo que lo generó como un decreto para garantizar que se terminen esas obras y agilizar los procesos burocráticos de las diferentes dependencias para llegar a acuerdos y que se generen y se pueda garantizar el que se terminen esas obras. Ah, pero sale la oposición a llorar. No, es un autoritario, ya ves a Damián Cepeda, ya ves a Lili Telles, ya ves a Rementirota, y ves a todos llenos
de basura en la boca, porque esa es la realidad, traen basura en la boca, diciendo que es un autoritario, cuando la realidad los autoritarios son ellos. No se dan cuenta que el tumbar esas obras va a afectar a 300,000 familias que ahorita ya tienen empleo, Vicente. Entonces, es parte de la oposición, pero como dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, lo dijo en la mañana, no pueden y no van a poder. Gus, te escucho. Pues sí, a ver, sí quisiera hablar acerca de lo que mencionaba Julen Rementería, porque probablemente haya quienes no conozcan lo que sucedió en el pasado, ¿no? Y vale la pena decir que es un vil mentiroso, es un manipulador. No solamente las investigaciones que él hace, investigaciones, ¿verdad? Creo que es un insulto a cualquier periodista o a cualquier investigador serio decir que él hace investigaciones. El que haya dicho en algún momento que la longaniza, por ejemplo, cuesta más en Palacio Nacional, ¿no? La primera. La segunda, la ocasión en la que quiso desmeritar a los médicos cubanos que vinieron aquí al país a apoyarnos y a intentar golpetear a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, en ese momento con esta investigación, que hoy en día le preguntaría yo a Julen Rementería qué sucedió con esa investigación que él planteaba, esas denuncias que él según tenía tan claras. Obviamente esto lo hizo a través de un golpeteo y a través de una mezquindad política que él maneja. Dentro de Calderón, por ejemplo, desde que inició hasta que terminó Felipe Calderón, la deuda del país subió un 88%, mientras el crecimiento económico que teníamos era del 3% y teníamos un aumento de pobreza y de desigualdad que obligaba a los mexicanos no solo a salir de su país, sino que aumentaba a tal grado la violencia en todos los estados y entidades federativas de México de manera brutal y continua. Felipe Calderón, el partido al cual el Partido Acción Nacional, el partido al cual Julen Rementería pertenece, es un partido de asesinos y es un presidente, el expresidente es un genocida, así tal cual, no hay que manejarlo de otra forma. Ya trajeron a Santiago Abascal, como bien mencionaba el doctor Ángel, líder falangista, líder nazi en España, y que intentaban aquí en México introducir este tipo de ideologías para intentar causar miedo a México, o lo que intentaba Claudia X González, generarnos una lista para intentar buscarnos y después encarcelarnos en algún momento dado, qué sé yo, que intentaban estos dementes, porque esos son lo que son, dementes. Con Enrique Peña Nieto, que también decía que con Enrique Peña Nieto nos fue muy bien, tuvimos un excelentísimo, según ellos, el 3% de crecimiento económico año con año, mientras la deuda con Enrique Peña Nieto creció en 115% de manera total en todos sus sexenios. Estamos hablando de que en 12 años nos llegaron al 200% más de deuda, con un crecimiento promedio en 12 años de menor al 3%. Eso es miserable. Así hay que decirlo a estas personas. Y Enrique Peña Nieto, las últimas que nos intentó dejar fue la reforma estructural, a través de la cual uno de los mejores beneficiados es Ricardo Salinas Pliego, que a través del Grupo Fertinal intentaron en primera boicotear y romper, extinguir petróleos mexicanos, y por otro lado beneficiar al hombre que no paga impuestos desde hace más de 20 años. Entonces, ¿de quién estamos hablando? De este hombre, Julen Rementería. Este hombre defiende esta mezquindad, esta miseria en la cual nos tenían hundidos. Para mí, lo que tenga Julen Rementería por decir, expresar, tiene mucho más valía lo que pueda decirme mi perico o mi perro o mi gato. Yo creo que todos tenemos la misma idea, Vicente, Rafa y el doctor Ángel. ¿Qué les parece si me permiten cerrar con un comentario del doctor Ángel Valderas sobre este petróleo, este crudo que se ha encontrado en el Golfo de México? Petrolera rusa descubre hasta 250 millones de barriles cerca de la costa mexicana. Yo soy muy mal pensado, doctor. A mí se me hace que por ahí, ¿qué descubrieron y qué la chingada? Sí les vendieron, les pasaron los permisos y esto ya estaba pactado. Pero bueno, dame tu opinión de qué tan importante es que esta petrolera rusa descubra este yacimiento cerca de las costas mexicanas. Mira, todavía el presidente ha señalado que muchos de los contratos que se otorgaron como resultado de la reforma energética de 2013, aparte del cochinero que ha salido de contratos lesivos al Estado, porque no es al gobierno, es al Estado, también está la situación de que muchas de esas compañías que tuvieron contratos no invirtieron. Cada caso se tiene que ver de manera distinta. ¿Por qué? Porque yo puedo asignar contratos en las zonas mejores. Ahorita lo que tú señalas, habría que ver, de acuerdo con datos del, por ejemplo, el Servicio Geológico Nacional, con mismos datos de la Secretaría de Energía,
¿Cuáles fueron esos campos asignados? Porque yo puedo favorecer a una compañía u otra si te doy la mejor parte. Y ahí está el caso de las eólicas en Oaxaca, la mejor zona para instalar aerogeneradores. La inmensa mayoría de esas plantas aerogeneradores pertenecen a españolas, a Iberdrola, a Naturgy, a Acciona, a la italiana Enel. ¿Casualidad? No, Vicente, eso no es casualidad. Les asignaron las mejores zonas. Esta pérdida de 16 mil millones de dólares, 320 mil millones de pesos perdidos con el contrato de compra de gas de Comisión Federal a Repsol, que no tiene gas, lo ha mencionado el presidente, viene de 2007. Felipe Calderón, ellos fueron los que hicieron este tipo de contratos. Entonces, no nos sorprendería que también en las famosas rondas petroleras, el gas en la cuenca de Burgos se haya favorecido a empresas, pero no de manera gratuita, sino por debajo del agua. Solo le recuerdo al público un dato del tal Julen Rementería, porque no me puedo quedar con él. Imagínate, ese señor fue el secretario de Infraestructura y Obra Pública de uno de los políticos más corruptos de México, el señor Yunes. Y Rementería, cuando estuvo en ese cargo, desviaron un promedio de 33 millones de pesos en 2017. Ese es el señor Rementería. Pero ahora hay una cosa que cambia, ya con esto cierro. Mira, creo que tenemos una secretaria de Energía, Rocío Nale, yo la admiro, al director de Pemex, por supuesto, e incluso Manuel Bartlett, como director de Comisión Federal, el mismo presidente. Hoy tenemos un gobierno que está destapando un cochinero sin que sea una cacería de brujas. Tenemos un gobierno muy interesante que señala, pero sigue adelante con sus obras. No está perdiendo el tiempo en vamos a hacer esto, no. Ahí están los datos, aquí están los contratos, se asignaron de esta manera a estas compañías. Puede ser que efectivamente varios de esos pozos se supiera ya que contenían petróleo, las reservas. Eso lo sabe cualquier servicio geológico. Entonces no nos extrañaría que fueran entregados de manera discrecional para favorecer a empresas extranjeras, porque las grandes empresas mexicanas pues ni existen ni tendrían capacidad de poder extraer el petróleo. Qué deleite tenerte en Sin Censura, doctor Ángel Balderas Puga. ¿Por qué no cerramos invitando a la gente para que te apoye en redes sociales, para que crezcan tus cuentas, para que la gente se deleite, te busque, te comparta? Pues primero que estén aquí los martes en Sin Censura, Sin Censura TV, Sin Censura Presenta, Sin Censura Media, mis redes personales, Ángel Balderas, en Twitter, en Facebook y en YouTube. Y los invito, sinceramente, me estoy haciendo cargo de una serie que se llama La Luz de la Reforma, todos los jueves de 8 a 9 de la noche, en las redes sociales del Instituto Nacional de Formación Política de Morena. Estamos desmenuzando, Vicente, en 2 temas por programa, todo lo que está alrededor de la reforma del sector eléctrico nacional. Entonces, una invitación a los que puedan, nos pueden ver, por supuesto, ya después que el programa se transmitió en vivo, pero estamos transmitiendo en vivo todos los jueves de 8 a 9 en las redes sociales del Instituto Nacional de Formación Política de Morena. Por supuesto que estamos en YouTube. Claro que sí, doctor, vamos a estar al pendiente. Rafa, ¿cómo cierras? ¿Con qué, en dónde te apoya la gente que nos está viendo en estos momentos? Pues y seguir invitando a la gente, mi estimado Vicente, que se suscriba a mi canal de YouTube Rafa Herrera, también que me siga en @Rafa Herrera 1983 y pues invitar a toda la gente que vamos a estar ahí el 1 de diciembre en el Zócalo capitalino, así que muy atentos, muy al pendiente y nos vamos con todo, mi estimado Vicente, te mando un fuerte abrazote a la distancia y pues como siempre un placer estar con el doctor Ángel Balderas y también con mi estimado fuerte abrazote a la distancia. Claro que sí, Gus Gus. Hay que cerrar invitando a la gente para que te apoye en redes sociales.
Antes que nada, agradecerte, Vicente, como siempre, el espacio, el apoyo que tienen incondicional de mi parte para el equipo de Sin Censura, y mis redes sociales de igual forma me encuentran en TikTok. Nosotros estamos ahí generando contenido ahí en @soygusgus, en Twitter como @soygusgus1, y reiterarles el placer de estar con ustedes, con la audiencia, con el doctor Ángel, con Rafa y contigo, Vicente. Grande abrazo les envío, que estén muy bien. Gustavo, Rafael, Ángel, muchas gracias por acompañarnos. Que pasen excelente noche. Estamos al pendiente.